Hay quien dice que todas las enfermedades tienen un origen común, la mente. Esta afirmación es totalmente cierta en el caso del trading. Un trader puede conocer a fondo el análisis técnico, los mercados, los indicadores de trading, todas las tácticas y señales, hacer pronósticos de forma correcta, pero entra en el mercado y todo este conocimiento se esfuma. ¿Por qué? Porque se deja llevar por las emociones. Para esto hay una ciencia que estudia el comportamiento de los traders e intenta ofrecerles claves para una buena gestión de las emociones. Es lo que se denomina psicotrading o psicología del trading. Si quieres saber absolutamente todo sobre el psicotrading, coge papel y boli, acomódate y disfruta del vídeo. Hoy vamos a hablar de psicotrading, concepto que, si estás en el mundo del trading, ya deberías conocer, puesto que es un aspecto imprescindible del día a día de cualquier trader, aunque no lo creas. Al igual que un deportista necesita motivación, paciencia, concentración, un trader también la necesita debido a la presión y más aún si eres profesional, ya que el nivel de tensión es mucho mayor. Pasamos mucho tiempo delante del ordenador y la psicología, la salud, queda a un lado, ya que no le damos la importancia que realmente se merece. Por suerte, cada día la gente es más consciente de ello y se preocupa un poquito más. El psicotrading es una disciplina, tanto en el trading como en sí misma. ¿Pero qué es? El psicotrading es el control para canalizar las emociones a la hora de operar al hacer trading. Es el lado más psicológico, la parte que no se ve y queda oculta en nosotros mismos. No importa qué tipo de trader seas, el psicotrading te afecta y aunque no quieras aceptarlo está ahí y te afecta en tus operaciones. Existe en todo trader una faceta no racional que nos domina en los momentos más delicados. Con el psicotrading lo que intentaremos será controlar esa faceta. Tenemos muchas ideas arraigadas desde pequeños. Hacemos imposible lo que vemos difícil y nuestra mente es la principal responsable. Cambiar el chip también parece algo imposible, pero no lo es. Algo parecido a esto sería lo que últimamente se ha puesto de moda como el mindfulness, es decir, forzar a nuestra mente a prestar atención a cada acción, hasta en aquellas pequeñas tareas rutinarias que desempeñamos en forma mecánica día a día. En el psicotrading se compone de 4 enemigos principales. Tendríamos el miedo, que en este caso se dividiría en miedo primario y miedo secundario. Tendríamos la avaricia, la esperanza y la euforia. Primer enemigo del psicotrading, el miedo. Es por antonomasia el sentimiento más extendido, el que cualquier persona en algún momento de la vida ha experimentado y también es el primero que aparece cuando operas en los mercados financieros. De hecho, lo podemos clasificar en dos, como hemos comentado, el primario y el secundario. Miedo primario, origen. Este miedo aparece justo antes de la primera operación. Cuando has estudiado los gráficos, indicadores, lo ves todo claro para abrir la operación, pero entonces empieza un temor inexplicable de que la primera operación que abras puede resultar en pérdidas. Luego también tenemos la parte de incertidumbre, que es el momento en el que decides que estás listo para abrir la primera operación, pero de inmediato te surge una sensación de incertidumbre. Y te preguntas, ¿y si no estoy preparado del todo? ¿Y si sale mal? Otro punto que también nos entra en el miedo primario serían las dudas. Es decir, la duda en cualquier ámbito es un fenómeno psicológico producto del pensamiento crítico. La duda la tenemos en el día a día y se trata de analizar diferentes puntos de vista, sopesando los pros y los contras, pero las emociones, por desgracia, están ahí con nosotros en ese duelo. Posteriormente, este miedo, si no conseguimos salir de él, se puede convertir en el punto número 4, en un miedo crónico. Esto, evidentemente, no pasa siempre, pero a veces este miedo puede pasar a ser crónico y aparece con el temor a abrir la primera operación. Cuando una persona que aún no ha hecho nada siente miedo al entrar al mercado durante un determinado espacio de tiempo prolongado, esto sería un miedo crónico. Por norma general, el miedo primario se supera con bastante rapidez en la gran mayoría de casos. Pero hay casos, hay personas a los que les cuesta o directamente se estancan en este punto. Estos son los principales factores que predisponen al miedo, de forma que una persona que nunca ha trabajado en el trading podrá saber si tiene probabilidades de enfrentarse al miedo primario. Factores para saber si tengo miedo primario. El primero, la tendencia a un análisis excesivamente largo e improductivo de situaciones.
consiste pues un poco en caminar en círculo alrededor de los mismos aspectos del problema. Es decir, si tienes un poco la sensación de que estás estancado y de que no sales. Es decir, que por más que estás ahí dándole vueltas, siempre estás en el mismo punto. Estás intentando analizar, pero vuelves a analizar, reanalizas, vuelves a analizar y no sales de ahí. Ese podría ser un factor que podría determinar en ti que quizás te estás estancando en este miedo primario. Luego estaría la incertidumbre, la decisión tomada sobre el hecho. Incluso cuando el trabajo está hecho, te preocupas en exceso. Es decir, una vez has hecho el plan de trading y tienes todo analizado y todo atado, ejecútalo. Es decir, no estés ahí dando vueltas que si sí, que si no, ahora lo corrijo, ahora no, o ya se te ha pasado la oportunidad. Hablamos un poco de que una vez lo tengas, eso es lo que se tiene que cumplir a rajatabla y punto. Y dejamos las emociones a un lado. Luego está el hábito de revisar todo varias veces en tu día a día. Si he cerrado la puerta de casa, si está puesta la alarma en el móvil para mañana despertarse, etc. Esto sería simplemente un punto a tener en cuenta para saber si eres una persona que quizás se preocupa demasiado o tiene esa cierta inseguridad. Puede ser un indicativo. No significa que porque lo hagas ya tenga que ser así, pero puede ayudarte a ver si eres una persona propensa a tener ese miedo primario. Y luego, autorrigor y un alto grado de responsabilidad por los demás. Por lo que hacen, por lo que piensan. Si te preocupas en exceso por esto, es bastante posible que estés sufriendo un miedo primario. ¿Cómo superarlo? Esto solo puede hacerse si comprendes la razón y el mecanismo de la aparición de este sentimiento tan particular. Haciendo uso del psicotrading, se ha podido determinar las excusas más comunes para retrasar el momento de operar en los mercados por el miedo primario y las posibles soluciones en cada caso. Si tu pensamiento es el de perderé dinero, abre la primera operación con un pequeño depósito. No es necesario planificar la operación a gran escala o a largo plazo para conquistar el mercado. Incluso si la primera operación pues, no te sale positiva, asume la pérdida de esta pequeña cantidad de dinero como una inversión a futuro, es decir, como una manera de aprender para que las próximas operaciones salgan positivas. Para ser trader vas a tener que aprender a perder, aunque también a ganar. Puede parecer contradictorio, pero no. De esto hablaremos más adelante en este mismo vídeo. Si también tienes tu pensamiento de es que no tengo suficientes conocimientos, aún me falta por aprender. Si no tienes resultados ni positivos ni negativos, es imposible comprender adecuadamente si tienes los conocimientos suficientes o no. Por lo que para saber si tienes esos conocimientos es que entres al mercado y una vez finalizadas las operaciones, revises los resultados obtenidos. De esa manera puedes saber si realmente estás capacitado o no. Si por contra tienes la sensación de que piensas, si pierdo la primera operación, esto va a ser así siempre, esto no va conmigo. El psicotrading y la psicología en general nos enseña que el fatalismo no es la mejor ayuda. Operar pensando en el futuro no es productivo. Y si finalmente piensas que si pierdes dinero entonces es que eres un mal trader, no podrás saber si eres bueno o malo hasta que no lleves una buena cantidad de operaciones. Incluso, eso tampoco es un indicativo de que seas mejor o peor, pues a lo largo de tu carrera como trader habrá veces que tendrás operaciones negativas de forma sucesiva, al igual que positivas. Un análisis consistente de los resultados ayudará a identificar los errores, si es que los hay, y corregirlos. Lo primero de todo, tranquilo. Sentir miedo es normal, pero siempre se puede hacer algo al respecto. Por ejemplo, si tu pensamiento es el de estoy asustado, me siento bloqueado y no puedo hacer nada al respecto o no sé cómo avanzar. Estos son algunos tips que te pueden ayudar de alguna manera a quitarte ese miedo. Primero, elige uno de los instrumentos de baja volatilidad, ¿vale? Es decir, uno de los mercados. Por ejemplo, pues el tipo de cambio EUR-CHF es uno que he cogido porque es un mercado muy tranquilo. 2. Haz un plan de trading a corto plazo. Haz una operación muy sencilla. No, tampoco te compliques en exceso porque no estamos evaluando en sí lo que es la operativa. Es cuestión de que tú te familiarices y des ese paso para quitarte ese miedo. 3. Lleva el plan de trading a cabo. Compra y vende según el análisis lo que te haya indicado. Abre posiciones con el mínimo volumen. Es decir, aquí no hablamos de ganar más o perder menos, sino de quitar ese miedo. No queremos cantidades grandes, queremos quitar miedos a entrar al mercado, que estés cómodo abriendo, cerrando y analizando los resultados. No analizamos cantidades.
4. Te anticipo que por norma general, nada más entrar al mercado, el corazón se pone a 1000. Eso es inevitable y nos pasa a todos. Pero poco después, el pulso vuelve a ser el de una persona normal. Finalmente, al margen de lo que suceda en la operativa, tanto si te ha ido bien como te ha ido mal, en el 99,9% de los casos el mundo va a seguir girando. El ordenador continúa funcionando, las cotizaciones continúan parpadeando y el mercado no vuela en contra de tu posición en cuestión de segundos. Es decir, tranquilo que no pasa nada, ¿vale? No te preocupes. Venga, vamos con el miedo secundario. La aparición del miedo secundario se debe a la experiencia negativa y no a ideas irracionales sobre sus propias capacidades. Por lo tanto, es un miedo un poco más complicado que tratar, más que el primario. Origen del miedo primario. Aparece después de haber tenido operaciones negativas. A veces una pequeña posición no rentable es suficiente. En otras ocasiones el miedo aparece después de una racha consecutiva de operaciones fallidas. Esto depende un poco de la persona, ¿vale? Hay gente que le aparece antes y personas que le aparecen después. ¿Qué es lo que pasa? Que te aparece una cierta como impotencia, que sería el miedo secundario, es más fuerte que el primario porque se basa en hechos demostrados de fracaso. Un pronóstico equivocado, un análisis incorrecto, una interpretación incorrecta y como resultado, una operación con resultado negativo. A diferencia del miedo primario, el secundario puede hacer que incluso una persona muy segura de sí misma caiga en esa situación. Luego tendríamos el riesgo, que es que por esta etapa pasan todos los traders a lo largo de su desarrollo personal. Como no existen traders que no cometan errores, es imposible saltarse la etapa del miedo secundario, porque tarde o temprano te vendrá, ya sea antes o después. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo superarlo? Para neutralizar los miedos es necesario comprender su origen. Por lo tanto, es necesario descubrir por qué se cometieron errores que llevaron a un resultado insatisfactorio. Existe una forma de determinar cuál fue la causa utilizando el siguiente método de psicotrading. Escribir todos los pensamientos y pronósticos con detalle en un diario de trading durante al menos 2 semanas. Segundo apartado, a partir de los resultados del diario de trading debes extraer las siguientes conclusiones. Debes analizarte tú a ti mismo. Lo primero que tienes que hacer, ¿cuántas operaciones hubiesen sido rentables si se hubiesen ejecutado y cuántas no? Y por otro lado, una vez ya hayas tenido todas esas operaciones, si predominan los resultados positivos, los errores cometidos serán el resultado de un impacto exclusivamente emocional. Por ejemplo, un incumplimiento del plan de trading. Te haya entrado el miedo y hayas abortado directamente la operación. Si la proporción es 50-50 o el número de resultados negativos es mayor que los positivos, entonces es necesario analizar cada operación para comprender dónde se cometió el error. Por norma general, esto quiere decir que faltan conocimientos ya que no se está interpretando el mercado correctamente. Por ejemplo, si todas las operaciones negativas siguen el patrón de tener pérdidas constantes, entonces también podría ser que el problema estuviese en que las órdenes de stop loss que estás colocando estuviesen establecidas de forma incorrecta y el mercado las toca por encontrarse demasiado cerca del punto de entrada en el mercado. Si este es el problema, la solución es fácil, es seguir formándose, no solo en el psicotrading, sino en ampliar conceptos y conocimientos, estrategias, etc. Situaciones más comunes analizadas en el psicotrading. Vamos a poner unos casos, solo un poco a modo de ejemplo, pero son casos particulares en los que me he dado yo o conozco gente que se ha dado en ese caso. Entonces los comparto con vosotros y los analizaremos aquí todos caso por caso. Caso 1. Hago un análisis de mercado, luego hago un plan de trading acorde, pero al momento de entrar al mercado pierdo el control y no sigo el plan previsto. Obtengo resultado negativo y me frustro. Esta situación es de las más comunes, si no la que más. Tan pronto como entras al mercado, las emociones se activan automáticamente y todo lo que sucede en el mercado deja de evaluarse objetivamente. En primer lugar, comienzan a aparecer señales técnicas y se da mucha importancia a información completamente innecesaria. Y en segundo lugar, el trader considera que es posible controlar la operación, interviniendo en su curso. Es decir, cambios que no estabas teniendo en cuenta en el plan de trading. Para evitar caer en esto, dedica más tiempo a elaborar el plan de trading, escribe por adelantado
todo lo que piensas hacer cuando estés en el mercado y lo que no puedes hacer. Sobre todo lo que no puedes hacer. Y, obviamente, llévalo a rajatabla, es decir, cúmplelo. Venga, vamos con el caso número 2. Cierro las operaciones abiertas antes de que toque el stop loss porque me es imposible ver cómo el saldo va disminuyendo por la operación abierta. Prefiero un pequeño stop loss que esperar hasta que el precio alcance el nivel establecido previamente. Esta actitud analizada en el psicotrading también es una de las situaciones más comunes de miedo. Un trader tiene una tendencia a cerrar operaciones perdedoras tan pronto como el precio se vuelve negativo por miedo a que siga esa pérdida a mayores. Al decidir dónde es mejor colocar el stop loss, utiliza más criterios de los que utilizas a día de hoy. Entonces el stop loss será más fiable y correcto. Tendrás así más confianza en que los riesgos se distribuyan. Siempre te toparás con muchísimos casos, con operaciones que se van en tu contra y posteriormente se da la vuelta y van hacia tu take profit. Pero antes has tenido que aguantar un tiempo en la operación abierta en negativo y a pesar de que al final se ha cumplido tu análisis, has pasado por una situación incómoda y no ha sido nada agradable. Caso 3. Cierro la orden en cuanto consigo un pequeño beneficio sin hacer caso a mi plan de trading, el cual está hecho correctamente por miedo a que la operación se dé la vuelta. En este caso, por lo general, cuando cierras la operación, observas que el mercado sigue la dirección del plan y vuelves a entrar en el mercado. Pero repites el mismo patrón y vuelves a cerrar antes de tiempo. Entonces, de tu análisis de 130 pips, acabas rascando 50. En este caso, el miedo se puede combatir de una forma muy efectiva y simple. Tan pronto como la operación esté en positivo y esté a una distancia prudente, coloca el stop loss en tu punto de break-even o en tu punto de entrada. De esta forma te aseguras que si el mercado se da la vuelta, tú no vas a perder nada. Incluso, ya cuando tienes más experiencia o si puedes estar delante del mercado durante ese tiempo, irlo subiendo en el futuro para garantizar beneficios. Es decir, que subas el stop loss a medida que el mercado y el precio sigue subiendo, tú vayas subiendo el stop loss. De esa manera, si tú te vas a dormir y la operación sigue abierta, te puedes ir tranquilo, que aunque se dé la vuelta, cerrarán positivo. Podrás tener mayor o menor ganancia, pero cerrarán positiva. Ya no estarás con esa frustración de, joder, es que se me va a ir en contra y a lo mejor me levanto y tengo la cuenta completamente destrozada por esta operación. Si el miedo primario se experimenta como un sentimiento de inseguridad y de duda sobre el éxito de la operación sin haberla abierto aún, el miedo secundario inspira como un sentimiento de impotencia y depresión, por decirlo así. Lo que es más importante de todo es que eclipsa la capacidad de analizar correctamente el mercado sobre operaciones que ya hemos abierto. Por lo tanto, el miedo secundario afecta no solo el estado emocional de una persona, sino también a las capacidades y habilidades intelectuales. ¿Por qué surge el miedo? Te lo voy a explicar mejor con un ejemplo. Si una persona no ha nadado nunca antes, tendrá miedo a entrar en el agua por primera vez. Pero este miedo se supera más fácilmente que en el caso de una persona que casi se ahoga en el pasado. ¿Por qué? Porque en el segundo caso ha habido una experiencia, en este caso un poco traumática, con el agua. En cambio, en el primero se trata simplemente de una barrera puramente mental, ya que no ha tenido contacto ninguno con agua hasta la fecha. Sin embargo, en el fondo sabemos que es mucho mejor poder nadar que no poder hacerlo, y aunque en el segundo caso será más difícil superar el miedo, sigue valiendo la pena hacerlo, para no repetir los errores del pasado. En la psicología del trading se aplica el mismo razonamiento, pero en los mercados financieros. Sin embargo, aquí, a diferencia del ejemplo de la natación, nadie obliga a un trader a sumergirse en las profundidades del mercado desde los primeros minutos. Es mejor ir progresivamente en pequeños pasos y de forma paulatina. Sin embargo, si se cometieron errores y tienes miedo a que se repitan, entonces no sucumbas a él. Todo es reparable. Y sobre todo, no te ofusques. Vamos con otra de las emociones más comunes en el trading, la avaricia. Por norma general, la avaricia y el miedo en el psicotrading son emociones opuestas y un trader que experimenta miedo es poco probable que sienta avaricia al mismo tiempo. De hecho, en el primer caso, el trader tiene miedo de entrar en el mercado, mientras que en el segundo caso, tiene una visión poco realista del mercado y como resultado también pierde dinero debido a la ceguera que la avaricia, evidentemente te da. Quizás la única relación que tiene la avaricia y el miedo es que ambas pueden ser gestionadas mediante un plan de trading y una buena formación en psicotrading tal y como te estoy enseñando en esta guía, de la cual, si te está gustando el vídeo,
Dale like, suscríbete y cualquier duda, como sabes siempre, lo pones en los comentarios y allí lo debatimos entre todos. Vamos con la avaricia. Origen. La avaricia aparece en dos situaciones. El trader tiene ya una predisposición de serie o bien aparece una vez, lleva una racha sucesiva de operaciones positivas. Luego te viene el sentimiento de es que podría ganar más. El primer pensamiento que da origen a la avaricia es la idea de que podría ganar más y no lo está haciendo. Es decir, aumenta la confianza en ti mismo, piensas que puedes controlar el mercado y surge el deseo de utilizar estrategias agresivas, arriesgar más, mayores lotajes, mayores operaciones, etc. Y es cuando la cagas. ¿Por qué surge este pensamiento? Esto aparece del deseo de ganar más dinero tras varias operaciones exitosas en las que uno se pregunta que por qué no ha arriesgado más en ellas ya que hubiera ganado más. ¿Cómo superarlo? La avaricia es quizás el sentimiento más peligroso de todo, ya que al aparecer pierdes la necesidad de ser precavido. El plan de trading es también necesario al igual que con el miedo. Entonces, redacta tu plan de trading y cíñete a él. Ni más ni menos, no hagas nada que no esté ya planificado en dicho plan. Al salirte de dicho plan, lo único que vas a hacer es que te encuentres en momentos de incertidumbre y hagas que tus emociones actúen por ti. En resumen, si el miedo amenaza antes de operar, la avaricia amenaza el exceso de operaciones y tu cuenta. Situaciones más comunes analizadas en el psicotrading. Vamos con unos casos también que se han dado, tal y como hemos hecho con el miedo. Pues al igual que con el miedo, a continuación te muestro situaciones típicas, identificadas y analizadas en el psicotrading, en las que aparece la avaricia por completo y en todo su esplendor. Caso 1. Tan rápido como empiezo a analizar el mercado, observo el gráfico y deduzco que ha comenzado un movimiento agresivo. Entonces pienso, debo actuar rápidamente, de lo contrario voy a perder la oportunidad de ganar mucho dinero. Esta situación es muy común, típica de no tener los conocimientos adecuados en psicotrading. Incluso aquellos que tienen una orientación inicial hacia una operación estable y tranquila, tan pronto como ven el movimiento del precio, se muestran ansiosos por actuar de inmediato. Esto se puede comparar con situaciones cotidianas en la vida. Por ejemplo, en películas se ha visto como cuando una persona pierde el autobús, pues empieza a correr detrás de él. Si lo piensas fríamente, realmente tiene sentido. Pues lo más probable es que no. El autobús va más rápido que tú y es que es imposible que lo alcances. ¿Qué es más sensato? Pues obviamente que esperes al siguiente. En los mercados financieros pasa algo muy parecido, pero en vez de ir detrás de un autobús, vamos detrás del precio o detrás del mercado. Para hacer frente a un deseo insoportable, lo que debemos es controlar las emociones. Es decir, analizar, elaborar un plan de trading y llevarlo a cabo tal y como estaba definido inicialmente. Si te fijas, lo que estamos repitiendo mucho es el hecho de hacer un plan de trading y siempre ceñirte a él, es decir, mantenerte siempre en él y no salirte, porque cuando te sales es cuando empiezan los problemas, es cuando estás completamente fuera de control. Para evitar caer en esto, analiza minuciosamente todos los gráficos. Como trader debes saber escoger la mejor oportunidad en el mercado. Y para esto necesitas conocimientos, necesitas un aprendizaje, tiempo y experiencia para que cada vez necesites menos tiempo y a su vez sean más certeros. Caso número 2. Analizo el mercado y elaboro un plan de trading acorde al mercado y a la situación. Pero tan pronto abro la operación y el precio empieza a ir tal y como estaba previsto, pienso que hice mal y abro más operaciones para ganar más sin haberlo planeado previamente. O sea, cagada no, cagadísima, increíble. En este caso se vuelve a pasar por alto plan de trading analizado y se deja actuar a las emociones poniendo además la cuenta en riesgo, ya que si el mercado se gira, hasta luego. La idea inicial de voy a abrir unos cuantos lotes más y la excitación del momento por ese subidón de que la operación se te ha ido a favor, no te hacen ver que el riesgo aumenta tantas veces como el número de lotes que se han añadido y operaciones. Por extraño que parezca, cuando se da esta situación solo se piensa en las ganancias y pocas personas piensan en que las pérdidas van a crecer exactamente en la misma proporción, pero de forma contraria. Para evitar caer en esto, no te salgas de tu plan de trading bajo ningún concepto y haz lo que tenías redactado cuando tus emociones no estaban gobernándote, no estaban por ti. Venga, caso número 3. Cuando tengo las operaciones abiertas cercanas ya al take profit, me entra la duda de si lo hice correctamente. Por lo que me entra la duda y al final acabo alejando el take profit para aumentar las ganancias, ya que creo que el movimiento no ha finalizado y acabaré ganando más dinero en la operación.
Este caso no es tan común, pero aún con esas aparece bastantes veces. Los traders que se enfrentan a la necesidad de mantener su operación abierta con tal de exprimir los beneficios no conocen la sensación de miedo descrita anteriormente. Aquí se identifica un modelo distinto de comportamiento. El trader cae en este error porque el mercado aún sigue en la dirección prevista y no hay señales que confirmen el final del impulso. Es decir, el principio del Dow Jones establece que los movimientos de los precios están sujetos a tendencias y a una tendencia en activo no termina de forma repentina, sino que sigue durante un tiempo. Para autoconvencerse de que uno no lo está haciendo mal, se hace la siguiente pregunta. ¿Dónde coloco el nuevo take profit? ¿Dónde está el precio más favorable? La respuesta más probable que se dará uno será cuando observe una confirmación del fin del impulso, es decir, venga, tira para arriba. Entonces, ahí cerraré la operación. Sinceramente, es poco probable que llegues a ver señales de reversión reales, ya que los traders están dominados por las emociones. Un final común de la avaricia es una búsqueda de señales que confirmen la vuelta del movimiento en la dirección correcta y, como resultado de tanto esperar, la pérdida de la operación. Te lo digo por experiencia. Venga, vamos con la esperanza. De buenas a primeras, la esperanza se ve como un sentimiento positivo, útil y bueno. Pero ¿cómo puede afectar a un trader? Cuando una persona como tú, como yo, decide iniciarse en el trading, lo hace con una visión positiva del futuro. Lo hace para mejorar algo en su vida. De hecho, cuando te comprometes a un nuevo reto, del tipo que sea, lo afrontas con una actitud positiva, ya que de alguna forma u otra va a beneficiarte en algo. Si no, a ver, ¿qué sentido tendría, no? Es decir, uno no se va al gimnasio, bueno, ese no lo vamos a apuntar, porque todos los que se apuntan el día 1 de enero al gimnasio sirve de poco. Pero imaginemos que tú quieres adoptar un reto, quieres hacer algo, quieres hacer un curso, quieres hacer una carrera, o quieres estudiar algo. Esto al final es para un uso positivo hacia ti, es decir, a lo mejor al principio lo vas a pasar un poco mal, vas a tener que dedicar tiempo, dinero, pero a la larga es para estar en un punto positivo mayor, estar mejor que como estabas antes, volver a estar en una situación mucho mejor. Entonces, esto llevado al trading puede llegar a ser hasta contradictorio, es decir, pasando ese optimismo inicial a expectativas utópicas y una fe en los milagros que obviamente nunca llegan. De una forma u otra es importante comprender cuál es el grado de esperanza del trader en un momento determinado. ¿Qué es la esperanza y por qué es tan peligroso su exceso? Analicemos esta emoción desde el punto de vista del psicotrading. Origen. La esperanza aparece siempre en el mismo momento, justo cuando la operación se vuelve en contra y pasamos de números positivos a negativos. Es decir, cuando empieza a generar pérdidas. ¿Cómo se identifica? Este sentimiento se encuentra de diversas maneras. Un trader que reza a todos los dioses habidos y por haber, que mentalmente le habla al mercado y hace otras cosas extrañas, o que vistas desde fuera pueden parecer ilógicas e inverosímiles. Y ya no esto, lo peor de todo es que la esperanza bloquea completamente a una persona y cualquier posibilidad de salvar la situación, ayudándose únicamente de la actividad mental. ¿Por qué surge este pensamiento? Una o varias posiciones abiertas en el mercado que empiezan a generar pérdidas en la cuenta. La paradoja es que cuanto mayor es el tamaño de las pérdidas, más aflora esta esperanza y mayor es la tendencia del trader a creer en el milagro y no en sus propias virtudes y experiencias. Vamos con el alto riesgo. De alguna forma u otra es innegable experimentar algo de esperanza en algún momento de nuestra carrera de trading, aunque hay que tener especial énfasis en los casos donde se vuelve algo completamente desproporcionado. Es importante aprender a gestionar este sentimiento y ayudarse a través del psicotrading. ¿Cómo superarlo? En general, una situación de esperanza se puede descontrolar si no se sigue un plan de trading o si directamente no se tiene. Si el plan de trading se lleva a rajatabla, el trader jamás se encontrará con la esperanza. Sin embargo, si no se sigue el plan de trading según lo previsto en la operación se va en contra, entonces la esperanza estará esperándote tan pronto que esto pase. Si esto pasa, debemos estar preparados y tomar el control de la situación. Vamos con las situaciones más comunes analizadas en el psicotrading. Caso 1. Tenía un plan de trading y no cerré la operación con ganancias, a pesar de no tocar el take profit y ver que la operación se va en contra. Así que espero a que vuelva el precio a ese precio, pero cada vez va más en contra de mi plan.
Si no eres capaz de corregir el error en el análisis y cerrar la operación con menos ganancias, pero con ganancias, y continúas esperando a que el mercado llegue a su precio, entonces la situación, aparte de empezar a estar completamente descontrolada, es posible que termine con el precio negativo, si no has estado modificando el stop loss tal y como te comenté antes. A su vez, la esperanza será proporcional a la cantidad de pérdidas, por lo que en este caso es típico que no solo creas desesperadamente en que esto pasará, sino que también buscarás factores de apoyo para buscar una autoconfirmación completamente errónea e irreal. Te pongo ejemplos de argumentos que utiliza un trader para mantener una posición abierta en el mercado con la esperanza de que cambiará su previsión. Por ejemplo, una muy chula, es la teoría del Dow Jones dice que los impulsos del precio son repetitivos, lo que implica que tarde o temprano el mercado volverá a sus valores anteriores. Vale. El análisis técnico indica que de forma inequívoca el precio irá en mi dirección. Es decir, cuando tienes una fe fehaciente en que el mercado va a cambiar porque tú lo digas. El éxito solo llega a quienes son pacientes y saben esperar el momento adecuado. Esta, bueno, es que no hace falta ni que la discutamos. Es decir, te pueden faltar conocimientos, es decir, ya creerse que solo por el hecho de ser paciente. Sí que es verdad que el ser paciente es muy importante en el trading, pero hay que tener un buen análisis detrás y muchas confirmaciones para entonces ser paciente y al final la operación se dará a tu favor, pero no por creer en una esperanza mágica o en una situación que no se va a dar. Si aún con esas la operación sigue sin revertirse, pueden aparecer los argumentos más típicos. No es posible que todo sea tan malo. No voy a salir del mercado hasta que el mercado vuelva a sus valores anteriores o, tarde o temprano, tengo que aceptar alguna operación. Todos estos argumentos son completamente absurdos y a la vez peligrosos, ya que la mitad de ellos recurren a cosas completamente efímeras como la suerte, que no tienen nada que ver con el trabajo del trader. Y la otra mitad se basa en un análisis subjetivo, en una búsqueda de confirmación de la propia tesis. No lo olvides, la importante es la psicología y cómo gestionan las emociones en el trading. Vamos con el siguiente caso. Llevo una racha perdedora durante un tiempo, pero en este momento el mercado está empezando a darse la vuelta. Así que abro otra posición para intentar recuperar y así cubrir otra existente. Por lo tanto, volveré a ganar. A ver, esta situación es archiconocida entre los traders y es conocida como la táctica para seguir aumentando las pérdidas. Actuando así es la forma más rápida de convertirse en un trader perdedor y perder la cuenta. El mayor error que puede cometer un trader es tratar de recuperarse de esta forma. Es verdad que es complicado luchar contra el sentimiento de querer recuperar las pérdidas, ya que de alguna forma u otra, si cierras la operación, estás asumiendo tu error en esa operación. Aunque te parezca raro, la gran mayoría de traders están mucho más molestos por esto último que por el dinero perdido en sí. Es como que le toca el orgullo. Venga, vamos con otro caso. Llevo unas rachas consecutivas de pérdidas, pero ahora la situación parece estar cambiando. Quiero esperar hasta que el precio llegue al nivel de equilibrio y luego cerraré la operación. La esperanza de que el precio llegue al punto donde todo comenzó es irreal y utópica, aunque solo sea para entender que no existe tal punto. El punto de equilibrio es un concepto completamente subjetivo que no tiene nada que ver con el mercado real. El error basado en que dado que el mercado es un sistema dinámico, tarde o temprano volverá a su posición original es completamente falso, porque el concepto de punto cero es el valor donde la posición de pérdida se vuelve neutral, es tu punto de entrada. Pero para todo el mercado, punto cero es una cotización igual a cero y ya está, es que no hay nada más. No hay nada más. Y hasta aquí la avaricia. Vamos con la euforia. La euforia, esa alegría completamente fuera de control, nace normalmente sin previo aviso por el hecho de una noticia positiva o muy positiva. La desventaja principal de la euforia es que está ciega la parte racional y por ende el análisis en nuestro trading. Sea la emoción que sea, si uno no hace uso del psicotrading, esto va a provocar que tu eficiencia como trader se vea completamente afectada. A medida que las emociones van aflorando, tu parte más racional y con ello tus habilidades mentales se reducen, lo cual a su vez tiene una implicación total en el capital de tu cuenta, ya que el riesgo pasa a segundo plano o quinto. Hay que tener en cuenta que la euforia es un sentimiento que lo puede sentir cualquier trader a cualquier nivel, no solo los principiantes, sino también los profesionales. Vamos con el origen. Origen de la euforia. La euforia aparece después de una serie consecutiva de operaciones positivas o una muy positiva.
¿Cómo se identifica? Básicamente una alegría completamente desmesurada y desproporcionada, un estado de ánimo positivo muy alto, una sensación de que todo va perfecto y estás donde tienes que estar. Si aparte la racha de operaciones positivas sigue, esto aún va a reforzar aún más ese sentimiento. ¿Por qué sucede? La euforia empieza con la alegría por una operación o sucesión de operaciones positivas. Lo que hay que hacer es asumir que se ha hecho bien el trabajo, que el plan de trading ha funcionado, que nuestro análisis ha sido correcto y satisfactorio, pero de manera moderada. Es un éxito, pero no la victoria. El beneficio al final es el saldo de tu cuenta. Hay que entender que esa euforia se ve reflejada en el saldo de tu cuenta de trading y ya está. Si no, cualquier mínimo ataque de alegría se convertirá en euforia. Y una consecución de operaciones positivas llevará al trader a caer en un estado de alegría incontrolada y confianza en sí mismo por encima de la realidad, haciéndole creer algo que no es. Controla esto y no permitas que la euforia se apodere de ti y pierdas pasta. Luego aparte, el punto es el riesgo elevado. Cualquier trader que lleve una racha de 5, por decir algo, he dicho 5, porque para mí ya sería, sentirse ya casi el lobo de Wall Street. ¿Vale? Cualquier trader que lleve una racha de 5 más operaciones positivas y haya visto aumentar de forma considerable el saldo de su cuenta de trading, corre el riesgo de forma inequívoca de caer en la euforia. Para evitar esto, mejor hacer uso de los conocimientos de psicotrading es lo que te puede ayudar a amortiguar esto. ¿Cómo superarlo? Presta atención a los casos que te pongo a continuación para que evites caer en la euforia. El primero. En primer lugar, aprende a abordar el trabajo con un mínimo de emotividad. Puede parecer extraño, pero no darle mucha importancia puede ayudarte mucho a gestionar las emociones, sobre todo en el trading. En segundo lugar, aprende a determinar en qué momentos pasas a tener esa efusiva alegría y contrólala por ti mismo. No todo el mundo tiene la misma efusividad en el mismo punto. Yo he puesto antes lo de las 5 operaciones porque es como me sentiría yo un poco eufórico. Pero uno puede sentirse con 1, con 2 o no sentirse nunca hasta tener 15. Y a lo mejor no llega nunca porque nunca llega a tener 15 positivas. No se sabe. Cada persona es un mundo completamente. Vamos con los casos más comunes. Caso 1. Cada vez que obtengo ganancias, siento una gran alegría. A veces es desproporcionada para las ganancias conseguidas. Las emociones positivas son importantes en términos de reforzar la confianza del trader. Sería extraño y erróneo si una cuenta positiva no generara emociones positivas. La insatisfacción con un resultado positivo sería un signo seguro de codicia. Sin embargo, se debe tener precaución cuando aparece un sentimiento de alegría después de un resultado más o menos positivo, incluso sin seguir el plan de trading. Si el sentimiento de alegría dura más de media hora, más o menos, o 1 hora. O si la alegría se manifiesta de manera muy violenta y excitada. Puedes lidiar con esto de la siguiente manera. Para disfrutar del éxito de una operación, tómate un tiempo, unos 20 minutos después de cerrarla. Después de ese tiempo, no abras ninguna operación bajo ninguna circunstancia. Es aconsejable que entres en una posición exitosa y la próxima operación pasen al menos varias horas, si fuese intradía, o al menos varios días, si es una posición a medio o largo plazo. Una pausa en el trabajo es un mecanismo de inhibición de los procesos químicos y hormonales que funcionan cuando una persona piensa, con su corazón o con su mente. Después de esperar una cierta cantidad de tiempo, no te apresures a explorar inmediatamente nuevas oportunidades de mercado. Primero analiza tu éxito con el psicotrading. La esencia del análisis, al final, debe resumirse en una pregunta. ¿Estás contento porque tu plan de trading ha dado resultado? ¿O porque acabas de tener suerte? Si la suerte te sonrió, entonces, en general, no hay nada de lo que alegrarse. Venga, vamos con el caso 2. Obtengo ganancias porque siempre sé cuándo necesito entrar al mercado y cuándo es el momento de cerrar la posición. Creo que este es mi método. Al final, la intuición también es importante. Este ejemplo es significativamente más peligroso que el anterior porque es poco probable que la intuición implique el éxito real, que en principio puede aparecer solo tras bastantes meses de operativa estable en el mercado. La psicología del trading nos enseña que en una situación en la que nada depende del trader, no se puede llegar a decir que dominamos el mercado. Venga, vamos con el caso 3. A menudo entro en el mercado inmediatamente después de una operación exitosa porque tengo que forjar el hierro mientras esté caliente. He tenido una oleada de éxito y no puedo dejarlo escapar. El destino siempre me favorece cuando actúo con decisión.
A ver, este caso es similar al anterior. La diferencia es que este caso es aún más problemático porque hace referencia a situaciones efímeras como éxito, destino, etc. Además, el peligro también es que al atrapar una ola se deja de prestar atención a la gestión de riesgos y a la planificación. De hecho, en este estado de euforia, la sensación de miedo es mínima, no se calculan los riesgos y luego pasa lo que pasa. Por otro lado, si fracasamos, es probable que lo atribuyamos a la mala suerte y no reconozcamos que hemos cometido un error. Venga, vamos a ver un poco, a modo resumen, los conceptos que hemos visto durante el vídeo de hoy. El psicotrading ayuda principalmente a gestionar las emociones en el trading, para no dejarnos llevar por ellas y cometer errores graves en nuestra operativa. Podemos resumir todo lo aprendido en esta guía sobre psicotrading en estos puntos. No entres al mercado cuando te encuentres en uno de los estados emocionales que hemos comentado o si tus emociones están fuera de su estado normal. Contrólate y gestiónate. Las emociones progresan cuando un trader mira constantemente gráficos. Evita esto. Después de abrir una posición y establecer el take profit y el stop loss, evádete. No te quedes mirando la operación, puedes directamente dejar de hacer trading o irte a otros mercados a buscar otras oportunidades. Pero no entres en el bucle de la obsesión de estar mirando qué hace el mercado. Luego también es necesario que descanses de vez en cuando. Habrá días que abrirás 10 operaciones y días que ninguna. Entiende que estas son las reglas del juego y no siempre vas a ganar dinero. Plantéatelo de esta forma, mejor no ganar que perder. Filosofar y desconectar del mundo del trading también liberará un poco tu mente. Obsesionarlos solo nos hará perder el control. Y también no cedas al pánico. No abras operaciones sin el análisis previo y necesario solo porque sientas que debes de abrir porque necesitas ganar. ¿Tienes el dinero en juego? ¿Estás dispuesto a perderlo así como así? El principal enemigo del trader son tus propias emociones. Es decir, el único enemigo aquí eres tú mismo. Haz siempre uso de un plan de trading que respalde tus operaciones. No hagas trading cuando tu estado emocional no sea el adecuado o estés atravesando una mala situación personal. Tu mente no va a estar 100% operativa y realmente no vale la pena. Lo primero es que vas a querer hacer trading para evadirte de este problema porque no quieres pensar en él. Mi recomendación es que si te es completamente necesario, ábrete una cuenta demo para ello. Pero no te juegues la pasta real, sinceramente. Te lo digo de verdad, porque es que la cagarás. Una vez tengas operaciones abiertas, evita mirar otras fuentes de información para que no contradigan tus operaciones y las emociones vuelvan a aflorar. Igual que podría pasar al revés. Bueno, es decir, podría pasar que encontrás información que la confirme, pero es que se te puede ir en contra igual. Es que eso da igual. Y aquí he puesto simplemente, bueno, está aquí de operación abierta igual análisis acabado. Es decir, está abierta, ya está. Es como el que está jugando en la ruleta. Ya está, ya has apostado. Déjalo. Es decir, no sigas intentando buscar nada más porque no vas a sacar nada más. Es que todo lo que saques va a ser peor. Entonces, es parte del juego tener pérdidas. No existen los traders perfectos. No te preocupes porque tengas una racha de pérdidas consecutivas o de vez en cuando hayan pérdidas. Forma parte del juego. Es lo normal. Simplemente tu resultado final tiene que ser positivo. Eso es lo que cuenta. No importa ni la cantidad de operaciones que tengas en positivo ni en negativo. Simplemente mira que al final la suma de lo positivo más lo negativo sea positivo. Humildad. Una buena racha siempre se acaba, independientemente de lo que dure. Resumen de los puntos principales que hemos visto. Analiza tus fallos y corrígelos. Mejora tu propia versión día a día. Aprende quien se equivoca, no quien triunfa. Otro punto muy importante es que el trading es autodidacta. La formación es y será constante y totalmente imprescindible. Es decir, los mercados cambian con el tiempo y no paran, es constante. Entonces, lo que te funcionaba hace 5 años ahora no tiene por qué funcionar. Puede ser que funcione, pero no tiene por qué. Apóyate en otros traders y personas como tú. Como comentábamos antes, rodearte de personas que tengan tu mismo pensamiento puede ayudarte mucho a que ese conocimiento nunca decaiga. También medita. Aunque pueda sonar un poco hippie, la meditación tiene increíbles beneficios, entre ellos mejora la memoria y reduce el estrés y la ansiedad, además de relajar la tensión muscular. Digo, medita, que a alguien le puede gustar meditar. Haz lo que consideres, pero evádete. La clave del psicotrading es simplemente conocernos a nosotros mismos. Al final, el psicotrading yo lo resumiría
como actitud, formación más aptitud igual a resultados. Simplemente tienes que conocerte a ti mismo y controlarte, porque una vez te conozcas, te controlarás, y entonces serás consistente y tendrás consistencia. Nos convertiremos en la idea que tenemos de nosotros mismos, es decir, el trading piensa que sacará lo peor de ti, es decir, estate preparado para ello. Cuanto más sepas sobre ello y mejor preparado estés, muchísimo mejor. No hay más, es decir, no te vendrá tan de sopetón, por decirlo así. La forma más segura de perfeccionar tus habilidades y aprender a controlar tus emociones es operar en una cuenta demo hasta que estés completamente seguro de que estás listo para cambiar a una cuenta real. Pero cuidado, debes tener en cuenta que no son las mismas emociones cuando operas con fondos virtuales que cuando operas con dinero real. Por eso, hazlo para habituarte y practicar ese plan, estrategia o aprendas cómo funcionan los mercados. Nunca recomiendo una cuenta demo, ya que me parece un error grande el utilizarla para ejecutar operativas y luego pretender que vayan estas a ser iguales. Así que hazlo solo para lo que te acabo de explicar. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir aprendiendo sobre psicotrading, te recomiendo un canal de YouTube en el cual se amplía de forma exponencial todo lo que hemos hablado hoy aquí, pero de una forma mucho más extensa y proporcionándote un abanico más amplio de conocimientos sobre este y otros temas relacionados con el trading. Se trata del canal de Víctor, o como se le conoce en internet, el psicólogo del trading. Os dejo el enlace a su canal en la descripción. Allí vas a encontrar uno de los poquísimos canales que existen en YouTube a día de hoy donde no buscan venderte nada. Ni cursos, ni masterclass, ni señales, ni nada. Te explica las cosas tal y como son, con sus experiencias reales o con la de otros traders del mundillo que invita y de las que se pueden sacar muy buenos tips para ayudarnos entre todos en este mundo tan loco del trading. El psicotrading considero que es una vertiente básica y necesaria para cualquier trader que quiera ser rentable en internet, por lo que te invito a que vayas a su canal, ya que es un must dentro del mundo del trading y todo lo que explica te aseguro que vale muchísimo la pena. Espero y deseo que hayas disfrutado de esta super guía sobre el psicotrading. Si tienes cualquier duda, como siempre, colócala en los comentarios y lo debatimos entre todos. ¡Hasta luego!